Les presentamos la unidad didáctica realizada por el equipo técnico del Centro Audiovisual de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo. En esta unidad veremos el uso de la mesa de luces Eurolight LC2412. El modelo LC2412 consta de 24 canales, 12 canales de memorias y 10 bancos que permiten almacenar hasta 120 escenas diferentes. Además, cuenta con un chaser para realizar hasta 99 secuencias con hasta 99 pasos cada una y una función de Sound to Light que permite controlar los cambios de iluminación accionados por sonido. La mesa se divide en 9 espacios de trabajo. La sección A Preset, donde podemos ajustar los faders del 1 al 12 y los faders del 13 al 24 seleccionando el botón Upper. La sección B Memory, donde podemos controlar hasta 12 agrupaciones de los faders A Preset memorizados previamente. La sección Sound to Light, en la que una señal de audio controlará la luminosidad de esas memorias. Las teclas Flash, con las que provocar destellos de luz en el canal seleccionado. La sección de programación, cuyos elementos y opciones principales explicaremos más adelante. La sección Main o Principal, con la que podemos controlar grupos de funciones y la salida principal de la mesa de control. La sección Chase para programar distintas secuencias de iluminación y las funciones adicionales Special 1 y Special 2 que activan un canal especial para, por ejemplo, encender y apagar una máquina de humo o motores de bolas de espejos. Además, debemos conocer otros espacios y teclas fundamentales para el uso de la mesa. La pantalla de bancos, Bank, que te indica en qué memoria te encuentras o si estás en modo preset, y los botones Up y Down, que te permiten cambiar entre bancos y de un modo a otro. Con la rueda de control Data podremos modificar o seleccionar parámetros en la programación. El modo Preview, tal y como explicaremos al hablar de memorias, se utiliza para visualizar o modificar una memoria previamente programada. El botón Hold permite mantener el estado actual de los ajustes realizados mientras seleccionamos un nuevo preset y memoria o cualquier otra configuración. El interruptor Blackout apaga simultáneamente todas las luces, pero sin borrar las operaciones realizadas previamente, por lo que si lo volvemos a pulsar, la mesa volverá al estado previo de haberlo pulsado. El botón Live sirve para poder ver en el escenario, en directo, las secuencias o memorias que se estén programando. El botón Solo hace referencia a las teclas Flash, por lo que debemos tener pulsado también la tecla CH Flash. Esta opción permite que cuando tenemos una serie de faders activos creando una escena, si presionamos la tecla de la zona Flash de un canal, se apagarán todos los faders encendidos excepto el correspondiente a la tecla Flash pulsada. Cuando dejes de pulsar dicha tecla de la zona Flash, todos los faders volverán a encenderse tal y como estaban. La ranura para tarjeta PCMCIA, donde puede conectarse una tarjeta de memoria para guardar los ajustes de la mesa. Finalmente, para resetear la mesa pulsaremos a la vez la tecla 1 de la sección Flash y las teclas Soft A y Soft B. Giraremos la rueda de control, pulsamos Yes con el botón Soft B y confirmamos otra vez con Soft B. Al cabo de unos segundos, todos los cambios realizados en la mesa se habrán borrado. El fader principal Main determina la luminosidad máxima de las salidas de la mesa de control. Este fader apaga y enciende todas las luces. El fader A es el regulador maestro para la sección A Preset y determina la luminosidad máxima de toda la sección. El fader B es el regulador maestro para la sección B Memory y determina la luminosidad máxima de toda esa sección. Las teclas Flash Preset y Flash Memory servirán para previsualizar las escenas programadas que explicaremos en el modo preset. Para activar este modo seleccionamos la letra P de Preset Display en la pantalla de bancos. Cuando la letra P deje de parpadear en la pantalla y el piloto de la tecla Channel Flash se encienda, la mesa estará preparada para trabajar en este modo. En este modo pueden elegirse 2 escenas de iluminación distintas. Una en el canal A, en el que podremos utilizar los 24 canales de la sección A Preset, y otra en el canal B, en el que también podremos utilizar los 24 canales, esta vez en la sección B Memory.
Una vez configuradas las dos escenas, podemos realizar una transición entre ambas moviendo simultáneamente los dos faders A y B de la sección Main para realizar, por ejemplo, un encadenado entre las dos escenas. Con los botones de Flash Preset y Flash Memory podremos activar las escenas programadas en los faders de A Preset y B Memory momentáneamente. Para poder almacenar memorias, recordamos que tenemos hasta 10 bancos distintos, del 0 al 9, en los que poder almacenar hasta 12 memorias, una por cada fader de la sección B Memory en cada uno de ellos. Elegiremos una memoria en la pantalla de bancos donde programar las memorias. A continuación, pulsaremos el botón Memory y el botón Live para poder ver el proceso en directo. Después, elegimos la escena de iluminación deseada con los faders de la zona A Preset y la grabamos en cualquiera de las memorias pulsando la tecla Flash correspondiente y confirmando con el botón Soft A o Soft B indistintamente. Para almacenar una nueva memoria, repetiremos este paso seleccionando otra tecla Flash diferente. Una vez programadas todas las memorias, pulsamos la tecla Quit. Finalmente, para utilizar las memorias programadas, tendremos que subir el fader principal junto con el fader B Memory. A continuación, seleccionamos el banco en el que hemos programado las memorias y subiendo los faders en la zona B Memory podremos trabajar con todas las escenas memorizadas. En el caso de querer visualizar o modificar una memoria preguardada, presionaremos el botón Preview y en la pantalla aparecerán las palabras Select Memory. Elegimos el banco donde está grabada la memoria con el botón Up y Down. Después, elegimos la memoria que queramos con los botones de la zona Flash. Se encenderán las luces LED de la zona Flash correspondientes a los faders activos de esa memoria y así podremos ver cómo está compuesta. Para modificarla, pulsamos el botón Soft B. Una vez pulsado, modificamos la composición de esa memoria y confirmamos los cambios pulsando Soft B. Para realizar transiciones entre memorias, previamente tendremos que haber programado las memorias con las que deseamos hacer las transiciones, como hemos explicado anteriormente. Con el botón Live activo, elegimos el banco en el que se encuentran las memorias y abrimos el fader principal, el fader B, puesto que estamos trabajando con memorias, y el fader Chase. Hay dos maneras de hacer la transición, usando las teclas Flash. Con el botón Insert activo, pulsamos la tecla Flash de la memoria que queremos que se reproduzca. La velocidad de transición dependerá de la posición del fader X-Fade. Usando el fader X-Fade, con el botón manual activo, pulsamos el botón Flash de la primera memoria que queremos reproducir. Para realizar la transición a la siguiente, pulsamos el botón Flash de la otra memoria y realizamos la transición moviendo el fader X-Fade a la velocidad que deseemos. En el caso de que la memoria a la que queremos cambiar se encuentre en otro banco, deberemos con las teclas Up y Down seleccionar el banco deseado antes de pulsar la tecla Flash. Esta función permite regular la intensidad luminosa de las memorias 9, 10, 11 y 12 a través de una señal de audio. Para ello, es necesario conectar una fuente de sonido a la entrada Analog In. Cada una de las memorias se verá afectada por unas frecuencias determinadas. De esta manera, programaremos la memoria 10 para agrupar las luces que queremos que se enciendan con las frecuencias graves, la 11 para las medias y la 12 para las agudas. En caso de no haber señal de sonido, se activará la memoria 9. Una vez grabadas las memorias tal y como se explicó anteriormente, activaremos el botón Sound to Light. Subiremos el fader B Memory, el fader principal, y subiremos cada uno de los faders de memoria del 9 al 12 en función de la intensidad que queramos. Por último, solo queda lanzar la música o fuente de sonido. La expresión Chase designa una secuencia de iluminación compuesta por una combinación de escenas programadas individualmente. Esta mesa nos permite almacenar 99 secuencias con hasta 99 pasos cada una, compuestas de presets o de memorias. Para programar una secuencia o chase, activaremos el botón Chase y elegiremos, girando la rueda de control Data, en qué número de secuencia vamos a programarla. A continuación, con los botones Soft A y Soft B, elegiremos el modo de programar la secuencia.
modo level o modo memory, dependiendo de si los pasos van a estar compuestos de canales sueltos o memorias preguardadas. Con el fader principal subido y activo el botón Live para ver en directo, configuraremos la escena que vamos a querer pulsando la tecla Flash del canal deseado en la zona A preset. Confirmaremos cada paso con Soft A y Soft B en caso de que queramos hacerlo de nuevo. Repetiremos esta acción hasta que hayamos grabado todos los pasos de los que queremos que se componga la secuencia. Para terminar, pulsaremos Quit. Para este modo debemos de tener unas memorias programadas previamente en un banco. Esta vez, como vamos a trabajar con memorias, deberemos tener seleccionado el banco donde hemos guardado las memorias que queremos utilizar, el fader principal subido, el botón Live activo para ver en directo y el fader B-Memory. Al igual que en el modo Level, iremos eligiendo la escena que queremos en cada paso pulsando la tecla Flash del canal deseado de la zona B-Memory y confirmaremos pulsando Soft A. Si queremos borrar el paso configurado, lo haremos con Soft B. Repetiremos esta acción hasta que hayamos grabado todos los pasos de los que queremos que se componga la secuencia. Una vez que ya está configurada la secuencia, pulsamos Quit y la habremos guardado. Para reproducir cualquier secuencia siempre deberá estar subido el fader principal y el fader chase. Al subir el fader chase se encenderá el LED del botón Number. Pulsando ese botón y girando la rueda de control Data nos posicionaremos en la secuencia que deseemos reproducir. Hay 4 maneras de reproducción. Modo Step. Pulsando el botón Step iremos cambiando de un paso a otro programado previamente. La velocidad de transición entre estos pasos dependerá de la posición del fader X-Fade. Modo manual. Con el botón manual activo iremos cambiando de un paso a otro moviendo el fader X-Fade. Modo Run. Al pulsar el botón Run los pasos se irán cambiando en función de la velocidad que le hayamos dado con el fader Speed y el tiempo de transición que marquemos con el fader X-Fade. El modo Sound. Con el botón Sound activo, las transiciones entre un paso y otro se harán cuando la mesa detecte un cambio brusco en el nivel de sonido. Dentro del modo de secuencias, cabe destacar el modo teatro, en el que podremos elegir previamente un tiempo de transición entre cada paso dentro de una secuencia. Para ello, pulsaremos el botón Utility 1. A continuación, elegimos la opción Mode pulsando el botón Soft B y después elegimos el modo Theater pulsando el botón Soft B. Al confirmar con el botón Quit, en la pantalla aparecerán las letras THM, confirmando que nos encontramos en el modo teatro. Una vez que estás en modo teatro, se programa la secuencia como se ha explicado en los pasos anteriores, pero esta vez, al confirmar cada paso, nos mostrará en la pantalla la opción Fade Time, permitiéndonos con la rueda de control Data y confirmando con el botón Soft A, elegir el tiempo de transición entre cada paso. A la hora de reproducir el modo teatro, este únicamente puede ser reproducido en el modo Step. Cada vez que pulsemos el botón Step, pasaremos de un paso a otro y la transición durará lo programado anteriormente.